Bien, vamos a rememorar hechos y personas vinculadas al proceso de avance de los derechos humanos, al sistema mundial universal de derechos humanos. Lo haremos desde el día de hoy jueves hasta el próximo miércoles 16. Iniciamos el programa con una canción llamada Jardín de Pulpos, o El Jardín del Pulpo, una canción de los Beatles, precisamente porque hoy día 10 de julio es el Día Internacional de los Beatles. También se celebra el Día del Capibara, mejor conocido como Chigüire. Ahora todo el mundo habla de capibara, pero aquí es Chigüire, ¿verdad? Y además es la festividad de San Cristóbal. En 1856, el 10 de julio, nace Nikola Tesla. Nikola Tesla, un extraordinario científico, inventor. Gracias a él disponemos, a él y a otros, pero fundamentalmente a él, de electricidad tal como la conocemos. Es el descubridor de la corriente alterna. Además tenía una vocación de servicio extraordinaria. Si no lo hubieran bloqueado como lo bloquearon, pero hoy las cosas posiblemente serían distintas. En todo caso, es una persona que merece todo nuestro reconocimiento. En 1941, el 10 de julio, fallece Francisco Antonio Rísquez. ¿Y quién fue él? Él fue un médico, un educador, conocido por ser el padre de los estudios de enfermería en Venezuela. Fue un impulsor de la creación de la Cruz Roja en el país. Además, es uno de los sostenes, de los pilares del sistema de salud pública nacional. En 1962, el 10 de julio, se funda la Universidad Católica del Táchira, la UCAT. Ya tiene 38 y 25, son 63 años formando talento, formando jóvenes al servicio de la nación, del país, una de las mejores universidades del país. En el año 2006, el 10 de julio, fallece Santiago Vera Izquierdo. Santiago Vera Izquierdo fue el primer ministro de Minas y Hidrocarburos de Venezuela. Una enorme responsabilidad. Además fue el director del Instituto Venezolano de Petroquímica, primer director del Instituto Venezolano de Petroquímica. En síntesis, fue un enorme servidor público que también debe y amerita ser recordado. Mañana 11 va a ser el Día Mundial de la Población. Además va a ser la festividad de San Benito. Tiene muchos seguidores. En 1776, el 11 de julio, nace Juan Lovera. Juan Lovera tuvo la fortuna de ser contemporáneo de todo un proceso histórico en Venezuela que llevó a la independencia de la República. Tuvo la oportunidad de vivir en paralelo con los libertadores, con los fundadores de la República. Y él fue pintor y se le reconoce precisamente por ser el pintor de los próceres. Si alguien tuvo una imagen directa de cómo eran esos personajes, pues fue Juan Lovera. En 1987, el 11 de julio, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Fondo para la Población, determina que habíamos llegado a una población de 5.000 millones de habitantes. 1987, 38 años después, ya superamos los 8.000 millones de personas en este planeta. El sábado 12 va a ser el Día Internacional de la Esperanza. Dicen que es la última que se pierde, ¿verdad? Pero además a veces parece como bien difícil de sostenerla. La esperanza. En 1793 nace Agustín Codazzi. Codazzi fue un geógrafo, fue un militar,
pero fundamentalmente prestó servicio en la construcción de la cartografía de estos territorios. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia es una de las referencias, al menos latinoamericanas, en la materia cartográfica. En 1821 el Congreso de Cúcuta promueve o promulga la Ley Fundamental de los Pueblos de Colombia, Venezuela, Dinamarca y Quito, sentando las bases de lo que luego se llamará la Gran Colombia. Sueño integrador del Libertador, que lamentablemente tuvo una vida única. En 1960 el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, CELIBIC, pone en funcionamiento el primer reactor nuclear, conocido por las siglas RB1. El responsable de esta instalación, de esta obra, fue Humberto Fernández Morán, un científico mundialmente reconocido. Ese reactor nuclear se inscribe en el uso de los átomos para la paz. Hoy es, creo, todavía utilizado para fundamentalmente esterilizar material médico, quirúrgico, todos aquellos productos que ameritan pasar por este proceso. En 1997 nace Malala Yousafzai, 1997, es decir, que hoy cumple 38 años. Esta niña pakistaní fue honrada con el Premio Nobel de la Paz en defensa de los derechos humanos fundamentalmente. El día domingo 13 va a ser el Día Mundial del Rock, el Día Internacional del Director de Orquestas, aquí tenemos unos cuantos muy destacados, y el Día de San Enrique, que la gente de San Enrique, la organización, va a tener fiesta. Además va a ser el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Y en 1833, por decisión del entonces presidente José Antonio Páez, se crea la Biblioteca Nacional de Venezuela con el fin de resguardar todo el patrimonio escrito de la naciente república. En 1854 fallece José María Vargas, otro honorable civil venezolano, médico, encargado de la presidencia de la República en alguna oportunidad, sujeto de probablemente el primer golpe de Estado que dieron en el país, fue sustituido a mediados de su mandato. El lunes 14 va a ser el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería, nuestro reconocimiento al trabajo que desempeñan hombres y mujeres apoyando la salud de los pueblos y particularmente aquí en Amazonas. En 1789, el 14 de julio, se produce la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla tiene una implicación directa porque marca el inicio de la llamada Revolución Francesa, con todo eso que posteriormente acompañó el proceso de desarrollo del sistema global de derechos humanos, la igualdad, la libertad. En 1806 fallece Fermín Toro, quizá uno de los primeros sabios venezolanos, hombre que dominaba muchas materias, un intérprete de un tiempo histórico fundamental, y dejó mucha obra escrita. En 1816 fallece también Francisco de Miranda, el precursor, el primer venezolano internacional, digamos, con reconocimiento global.
En 1960, en Venezuela, en Caracas, se funda el Banco del Libro, una obra muy relevante para el proceso de desarrollo social y cultural venezolano. Martes 15 va a ser el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Tengo 3 jóvenes aquí a la vista, todos con habilidades particulares. Ese día van a celebrar sus habilidades precisamente. Felicitaciones a los jóvenes, todos los que están desempeñando actividades productivas, actividades de bien, la procura de construir una sociedad más justa. En 1781, el 15 de julio, se inaugura la iglesia de la Santísima Trinidad de Caracas, que pronto va a ser convertida en el Panteón Nacional. Pronto quiero decir, después de esa fecha, en unos años fue convertido en el Panteón Nacional para el resguardo de los restos de venezolanos ilustres. Y en 1938, durante el gobierno de Eleazar López Contreras, se crea la Contraloría General de Venezuela, que tiene unas funciones y unas competencias muy relevantes. El miércoles 16 va a ser el Día del Defensor Público. Más adelante abordaremos el tema. Va a ser el Día Nacional de la Policía en Venezuela, el Día del Fútbol y la festividad de la Virgen del Carmen. Nuestra felicitación adelantada a las Cármenes. En el año 1054, se produce el 16 de julio los llamados cismas de Occidente, que separa la Iglesia Católica en 2 bloques, el bloque oriental y el bloque occidental. Y en el año 1969, el 16 de julio, se lanza al espacio la misión, el cohete Apolo 11, ese que depositó por primera vez seres humanos en nuestro satélite natural, en la Luna. Ya hace 31 y 25, 55 años de ese hito histórico. Nuestros derechos, mis derechos. Vive tus derechos. 11:23, vamos a nuestra sección de Conoce tus derechos, el repaso a los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en el capítulo 4, sección tercera, vamos a entrar. Esta se refiere al Ministerio Público. Y en el artículo 284 señala textualmente: el Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del fiscal o fiscala general de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias que determine la ley. Continúa señalando: para ser fiscal o fiscala general de la República se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. El fiscal o fiscala general de la República será designado o designada para un periodo de 7 años. La próxima semana continuaremos con esto. Vamos a hablar sobre las atribuciones de ese Ministerio Público. Ponte al día y vive tus derechos. Nuestra reflexión sobre derechos humanos. Estamos en un tiempo en el cual se está celebrando el 80 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Ese evento se produjo el 25 de junio del año 45. Poco después finalizó la Segunda Guerra Mundial, pero ya más o menos tenían muy claro cuál iba a ser el resultado. Ese tratado, ese convenio, ese acuerdo fue suscrito
inicialmente por 21 países, luego se han ido incorporando muchos más. Hoy son más de 200 los integrantes de la Organización de Naciones Unidas. Entre sus motivaciones, quizás la más fundamental, estaba dirigida a procurar el diálogo, procurar las soluciones pacíficas, ¿verdad? Construir una paz mundial duradera, hacerlo a través de la multilateralidad, ¿verdad? Donde todos pudiéramos donde todos pudiéramos entendernos, buscar consensos. Recientemente se celebró la conferencia sobre financiación para el desarrollo. Eso fue la semana pasada en Sevilla, en España, si no me equivoco. Y una de las conclusiones fundamentales de ese encuentro, de esa conferencia, es que lamentablemente la Organización de las Naciones Unidas está atravesando una crisis financiera, fundamentalmente, falta de recursos según su argumentación, y política. La falta de recursos se debe a que muchas de las naciones que integran la organización pues no están cumpliendo con sus compromisos, están dejando de aportar a ese fondo global y está asociado a esa debilidad financiera a un problema político de orden de complejidad tal que impiden ponernos de acuerdo, ¿verdad? Que se está reflejando en toda la conflictividad global que atravesamos. Lo problemático de esto, entre otras muchas cosas, es que se debilita continuamente el sistema universal de derechos humanos y eso implica mayor desprotección de muchísima gente. Posiciones irreconciliables al parecer, pues impiden garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos que se deben hacer en materia económica, en materia ambiental, pero también en materia de derechos humanos, y es ahí donde la Organización de Naciones Unidas presenta mayores déficits. Están comprometiendo los programas de trabajo, las visitas, las evaluaciones, todo eso está restringido y atrasado. Mientras tanto, los conflictos armados perduran, las crisis migratorias se hacen cada día más complejas, se está experimentando un proceso de, no sé cómo llamarlo, de retroceso democrático, y es precisamente la democracia la que puede garantizar el funcionamiento de estos órganos multilaterales. En la medida en que la democracia se erosiona y se imponen otros modos de entender la vida, pues se hace cada vez más complicado ponernos de acuerdo, ¿no? El reto está en que no podemos dejar, hablo de la sociedad, no podemos dejar perder décadas de avance en el sistema global de derechos humanos sin hacer nada, por lo menos manifestarnos en pro de que se busquen las soluciones, de que los recursos fluyan de manera adecuada, de que cada quien que ha asumido un compromiso cumpla con él, y si es necesario reformar estatutos, modos, metodologías, pues hacerlo en procura de encontrar una solución pronta que impida que se siga deteriorando el sistema de protección a las sociedades. La protección y cuidado de la casa común está en tus manos. Vive tus derechos. En ese mismo marco vamos a hablar en esta sección de ecología integral, en esa misma conferencia internacional sobre financiación del desarrollo, pues también se discutió en torno a lo que está sucediendo con el clima. El clima es el elemento central del debate, ¿verdad?
Hemos visto cómo lo que llamamos cambio climático está produciendo alteraciones enormes en el comportamiento, entre comillas, normal o normalizado. Están variando los patrones de lluvia, los patrones de sequía, las estaciones climáticas que habíamos predeterminado más o menos con cierto nivel de certeza. Todo eso hoy se convierte en incertidumbre y duda. Nosotros lo estamos viviendo en este momento, pero se está viviendo también en otros espacios del continente, de Europa y de África, el tema de las inundaciones, de las lluvias extremas, ¿verdad? Paralelamente se están produciendo en otros lugares, en otras latitudes, sequías extremas, olas de frío enormes en el sur, por ejemplo, cosas extraordinarias para los cuales no estamos suficientemente preparados. Ese tema de la adaptación al cambio climático todavía presenta muchas limitantes. Algunas regiones del mundo han sido identificadas como las más afectadas y entre ellas está la cuenca amazónica. Pero el problema no se restringe ahí. Eso es un aviso para lo que puede estar o lo que va a ocurrir en otras regiones del planeta. Y en paralelo, pues, mientras estos eventos extremos ocurren con mayor frecuencia y con mayor fuerza, se agrava el tema de la pobreza, se agrava el tema de la seguridad alimentaria, se agrava el tema de la garantía energética, la seguridad energética, y colapsan paralelamente los ecosistemas. Entonces las soluciones pasan por muchas cosas, entre ellas reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que en eso estamos poniéndonos de acuerdo y ver cómo hacemos. También estamos viendo como en los últimos meses pareciera que el discurso político cambia y entonces, sobre todo en los países del norte, los países desarrollados, ya el compromiso de reducir las emisiones se va diluyendo, ya lo hacen cada vez más largo o reducen las expectativas. Y en consecuencia lo que nos queda es mejorar nuestras capacidades de adaptación. Eso pasa por mejorar nuestra capacidad de monitoreo, ¿verdad? Adecuarla a esta nueva realidad. Monitorear el clima es fundamental cada día más y también restaurar las cuencas, porque ese proceso de deterioro acumulado pues es el que trae estas consecuencias lamentables que vivimos en el país y en todas partes. En el norte, ahorita en Texas, pues ya hemos visto la magnitud de la tragedia, no se restringe a un solo espacio. Además hay una necesidad de ajustar la agricultura, el deterioro de los ecosistemas, el deterioro de los suelos, está empujándonos a que si no hacemos ajustes en la agricultura y priorizamos lo que realmente podemos producir con eficiencia, pues nos la vamos a ver muy mal. Y hay que mejorar la eficiencia de las infraestructuras. La eficiencia en términos de resistir los efectos del cambio climático. Necesitamos infraestructuras nuevas que sean capaces de servir mientras ocurren estos eventos climáticos. Vamos a la pausa y ya retornamos. Retornamos con su programa Vive tus Derechos. El próximo miércoles 16 se va a celebrar en Venezuela el Día del Defensor Público. Y para ello, para hablar sobre la defensa pública, hemos invitado a la doctora Odalis Andrea, quien es la coordinadora, la directora de la defensa pública en Amazonas. La defensa pública es sin duda un instrumento, una organización, un instrumento muy valioso para el ejercicio de la democracia, la procura de la justicia. Sea bienvenida. ¿Cómo me le va? Buenos días, Héctor Escandel. De verdad, gracias nuevamente a Raudal Estéreo por esta oportunidad de oro que me brindan. Quien les habla, la doctora Odalis Andrea, coordinadora de la Unidad Regional de la Defensa Pública.
En el marco del mes aniversario del Día del Defensor Público, que como tú bien lo dijiste, lo celebramos el 16 de julio, día miércoles, estamos desplegados. Tenemos una serie de actividades en toda la ciudad. Desde el lunes se lleva a cabo todo un plan de abordaje a todos los centros preventivos, porque déjame decirte, Héctor, el 80% de la población carcelaria la atendemos nosotros. Está dentro de las estadísticas de la Unidad de Defensa Pública. Asimismo, pues tenemos una serie de jornadas formativas, jornadas comunitarias y jornadas integrales. Hoy están desplegados los muchachos en el FAIMA dando una jornada formativa con defensores en materia de BCM, violencia contra la mujer. Tenemos también defensoras en materia de protección del niño, niña y adolescente en la mañana de hoy y parte de la tarde desplegadas en la Contraloría. Allí también pues haciendo acompañamiento a todo lo que es el fortalecimiento formativo de los consejos de protección invitados por SONACOR. Entonces vuelvo y te repito, nosotros incansablemente a través de las diferentes competencias y áreas que tenemos en la unidad estamos desplegados para así poderle brindar al usuario esa asesoría, ese acompañamiento jurídico de forma gratuita. Muy bien. Sí hemos notado algo en los últimos años, es que la defensa pública se ha fortalecido, ha ampliado sus capacidades para atender la demanda de la sociedad, ¿no? Y eso nos parece muy, muy positivo. Ya más o menos has ilustrado en torno a las competencias, ¿verdad? Las atribuciones que tiene la defensa pública, de todas esas que han nombrado, atender a la población carcelaria, lo que tiene que ver con el tema de niños, niñas y adolescentes, la violencia contra la mujer. ¿Cuál es la más demandada? Sí, Héctor, de verdad que debemos hacer remembranza de lo que era esa defensoría de presos al inicio. Hoy podemos decir que contamos con todo un abanico y una gama de áreas que están siendo tratadas profundamente, porque es necesario que le demos esa respuesta al usuario. Contamos hoy dentro de la unidad con defensores en el área en materia civil, mercantil, tránsito y con una ampliación de la materia inquilinaria. Estamos hablando de que de esa defensoría de presos, hoy podemos decir que contamos con una defensa pública integral. ¿Por qué integral? Porque tenemos defensores en el área agraria y pesquera, en el área de responsabilidad penal del adolescente, en el área de protección del niño, niña y adolescente. Tenemos defensores en violencia contra la mujer, penal ordinario, y es necesario resaltar que el mayor cúmulo de usuarios está hoy en materia civil, mercantil y tránsito, y en materia de protección del niño, niña y adolescente. Son las dos áreas que mayor afluencia de usuarios tienen, donde nosotros empeñados estamos en darle esa respuesta bien empática a ese usuario que no tiene los recursos económicos para poder tener el acceso a la justicia, el derecho a la defensa de forma gratis. Sí, nosotros desde la Oficina de Derechos Humanos pues, hemos mantenido una relación más o menos constante con ustedes, vinculando, ¿verdad? Orientando gente. Hay un tema que a nosotros nos preocupa significativamente, que tiene que ver con la identidad. Muchos niños, niñas y adolescentes que parecieran tener dificultades para obtener los documentos esenciales, la cédula de identidad, la partida de nacimiento, eso es bastante frecuente. Sí, Héctor, fíjate, nosotros hemos hecho un diagnóstico en las diferentes comunidades indígenas donde estamos empeñados en esa ruta de atención en cuanto a la identidad se refiere,
que nosotros pudimos lograr mover a un funcionario del SAIME ante la comunidad de Sabanita de Pintado hace meses atrás, escasos mes y medio, fue un logro. ¿Por qué? Porque es necesario darle respuesta a ese sector tan vulnerable como lo es el obtener ellos su documento de identidad, bien sea si es un registro extemporáneo, que puedan obtener su acta de nacimiento, y si es su cédula de identidad, pues que logre el SAIME darle la respuesta oportuna. Asimismo estuvimos en Puerto Nuevo con los tribunales móviles. Por eso te digo que la parte civil, mercantil, tránsito y materia inquilinaria con protección de niño, niña y adolescente se llevan de la mano, porque en estos tribunales móviles la defensa pública juega un papel fundamental. Y le decía yo a la doctora Marely Sanz en su oportunidad que es ir al territorio y buscar el problema. Si la defensa pública está atendiendo, tiene pues esta ruta de atención en cuanto a la identidad de esos niños que van siendo promovidos de sexto a primer año, es necesario pues marcar la diferencia. Se logró mover toda una campaña de mis pequeñas huellas, que fue totalmente un éxito, pero no es suficiente. Vuelvo y ratifico, tenemos debilidades, pero estamos trabajando en ello. Muy bien. Sabemos que no te sientes muy bien. Te agradecemos mucho el esfuerzo de acompañarnos el día de hoy ya. Un poco nosotros pretendemos en este programa no solamente informar, sino también contribuir al proceso formativo, educativo, ¿verdad? Y en ese sentido me gustaría que pudiera explicarnos un poco cómo articula o cuáles son las diferencias fundamentales entre la defensa pública y la defensoría del pueblo, porque hay en ocasiones pues dudas con respecto a la gente no termina de comprender hacia dónde debe dirigirse según el caso. Sí, es importante esa pregunta, muy importante y oportuna, porque la Defensoría del Pueblo se encarga de velar por estos derechos colectivos difusos, y la defensa pública atiende a un solo particular. Eso tiene que quedar claro, porque somos instituciones amigas, hermanas, que trabajamos de la mano, pero cuando escuchamos un conflicto macro, por ejemplo, de motorizados en conjunto, ahí está Defensoría del Pueblo. Pero si hay un solo motorizado que se ve vulnerado en sus derechos, puede acudir a la institución Defensa Pública, que es aquí, bajando el registro civil, Avenida Orinoco con calle Piar, en el edificio San José, donde vamos a poderle resolver su dilema, su problemática. Y si no, pues lo remitimos para que sea debidamente atendido. Nosotros hoy, en cuanto a todas las planificaciones futuras que tenemos, el doctor Daniel Ramírez Herrera ha estado constantemente en los medios de comunicación haciendo ver y dando a conocer los diferentes planes y proyectos para poder nosotros tener como más o mayor claridad en cuanto a nuestro desempeño desde la defensa pública. ¿Y qué hacemos en este momento? Tenemos un plan de atención, que es el plan de justicia y defensa penitenciaria, donde hemos estado atendiendo tanto la fase de ejecución como la fase de proceso. Todo ese usuario que pertenece a la comunidad carcelaria hoy puede estar contento, porque vivimos revisando cada expediente, cada causa, dándole respuesta. Hoy hemos articulado tanto con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios como con el Poder Judicial, para que nosotros en la parte penal podamos tener la mayor precisión de los datos de esa causa, de ese usuario, que no se sienta desprotegido, sino que esté dentro de un régimen para que él pueda obtener todas aquellas fórmulas alternativas al cumplimiento de su condena en la fase de ejecución. Y si es en la fase de proceso, no tener una causa en el letargo toda una vida abierta, cuando es posible que podemos y tenemos los mecanismos para poder cerrarla, conjuntamente con Fiscalía,
Poder Judicial, a través del Palacio de Justicia y Defensa Pública. Somos una trilogía en cuanto al principio fundamental de lo que es la corresponsabilidad del Estado y que estamos empeñados en este impulso procesal, poderle dar respuestas satisfactorias a ese usuario privado de libertad que ve con anhelo tener respuestas positivas y satisfactorias a su tiempo en cautiverio. Desde la Unidad de Defensa Pública Amazonas, Héctor, de verdad que vuelvo a felicitarlos porque nos hayan tomado en cuenta y nos hayan hecho esta grata invitación para nosotros poder esbozar todo lo que estamos haciendo en el marco del Día del Defensor Público. Muy bien, muy pertinente la explicación. Ya la gente tiene mejor idea, quienes nos escuchan tienen mejor idea de a quién dirigirse según las circunstancias, ¿verdad? Yo creo que es muy importante eso que está hablando de una articulación, una vinculación funcional que sea oportuna, porque en muchos casos eso es la gran preocupación de la gente, ¿no? Que las cosas se le van quedando atrasadas y no se procura solución. Al final lo que procuramos, lo que buscamos es la justicia, ¿verdad? Ciertamente. Bien, 11:51 minutos, estamos llegando al final del programa. Te agradecemos mucho tu asistencia el día de hoy y te vamos a preguntar, además de felicitarlos por adelantado por la celebración del día miércoles, ¿qué es lo que van a hacer para celebrar? No, humildemente pues vamos a tener una sesión especial en el Poder Legislativo para que desde allí los diputados puedan pues honrarnos y podamos tener la oportunidad de recibir un reconocimiento muy valioso en nombre pues de nuestra máxima autoridad, el doctor Daniel Ramírez Herrera. Eso va a ser el miércoles en horas de la mañana. Allí en el Poder Legislativo tenemos una serie de invitados especiales y pues esperamos poder contar por lo menos con alguno de ustedes para que entonces podamos ser testigos de esa entrega de reconocimientos. Bueno, con muchísimo gusto transmitiré el mensaje a Noraima. ¿Alguna otra cosa que quieras comunicarle a la comunidad? Bueno, a todos mis radioescuchas, de verdad que estamos humildemente con los brazos abiertos, ahí desde la Coordinación Regional Amazonas a mi mando, a mi cargo, hace ya 6 largos años. Ahí lo que hemos es demostrado las ganas de trabajar por este pueblo, por este usuario, que las puertas están abiertas, allí con todas las áreas de la Unidad de Defensa Pública y yo a la cabeza para poderle dar respuestas satisfactorias y oportunas a cada solicitud y a cada demanda. Agradecida de verdad por esta oportunidad que me dan. Saludos. Muy bien, 11:53 minutos. Muchísimas gracias entonces por su asistencia al programa. Estamos abiertos a cualquier información que nos quiera hacer llegar, que crea que debe ser divulgada, pues todos los jueves tenemos por ahora este espacio. Muchísimas gracias. 11:54, vamos a finalizar nuestra emisión de hoy de Vive tus Derechos con las frases para la reflexión y lo haremos en marco de la celebración el sábado del Día de la Esperanza. Y sobre eso tenemos dos pensamientos que traemos para ustedes. El primero, atribuido a Rabindranath Tagore. Él decía, cada criatura al nacer nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la esperanza en los hombres. Los niños, ¿verdad? Los niños son nuestra esperanza, a ver si nosotros nos corregimos y corregimos los desmanes de la sociedad. Y la siguiente frase es de Václav Havel. Dice, esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien.
sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Bien, con eso cerramos nuestra emisión de hoy de Vive tus Derechos. Si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana. Tengan ustedes un feliz resto del día.